El Señor Jesucristo los bendiga. Qué gran placer poder estar de nuevo con ustedes, poder meditar por unos instantes en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Bien, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Mateo 7, versículos 24, 25, 26 y 27. Mateo 7 del 24 al 27. Dice la palabra leída en el nombre del Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al que edificó, al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El Señor bendiga su palabra. Padre, cualquier hombre con su fuerza física pudiera abrir esta palabra, pero tú mismo lo dices, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Te pedimos, Padre, que en este instante sea bajando tu Espíritu Santo y dándole vida a este texto y nos des el contexto de la palabra, porque te lo pedimos en agradecimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a tomar un texto para guiarnos y le vamos a colocar alerta roja. Una vez que el Señor fue bautizado, descendió sobre él el Espíritu Santo. Y después de que él estuvo lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu, donde soportó 3 tentaciones. Después de salir vencedor de esas 3 tentaciones, comenzó a predicar. Y lo primero que predicó el Señor Jesucristo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos sabemos que el Señor es el Maestro, el Mesías, el Rabí. Y cuando Él empieza a enseñar, empieza por lo más elemental. Y lo más elemental, o sea, la base de esa enseñanza es el arrepentimiento. Es como un niño en la escuela jugando con crayolas, con témperas, con plastilina, con rayitas, con bolitas, aprendiendo a hacer las vocales, aprendiendo a hacer las consonantes, a conocer los números. Y el Señor nos dijo: si no os hacéis como uno de estos niños, no entraréis al reino de los cielos. Ustedes saben, un niño no sabe nada. Él quiere aprender. Pero con el Señor hay un solo curso. La persona no puede venir: no, es que yo soy magíster, yo soy teólogo, yo estuve en la escuela bíblica, yo me sé la Biblia al derecho y al revés. No, Señor. Tiene que hacerse como un niño, tiene que hacerse como el que no sabe nada. Es decir, que todos los que quieran aprender del Señor tienen que empezar desde cero, desde no saber nada, negarse a sí mismo. ¿Sí? Entonces vemos de que el Señor empezó con cátedras como el arrepentimiento, las bienaventuranzas, y Jesús y la ley. Entonces empieza con enseñanzas tales como: vosotros sois la sal de la tierra. Todos sabemos que somos tomados del polvo, que somos tierra, somos un palado de tierra. Entonces nos dice el Señor: vosotros sois la sal de la tierra, o sea, la sal de la gente. ¿Sí?
Y esa sal debe producir sed, sed de la palabra de justicia. También nos dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas. Entonces el Señor nos manda a que nosotros seamos la luz para aquellas personas que están en tinieblas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Después de eso encontramos otro título que dice Jesús y la ley, o Jesús versus la ley. Entonces empieza el Señor a citar la ley. Oísteis que fue dicho, no matarás. Eso es la ley. Tiempo pasado. Sí, yo había oído de no matarás. Pero yo os digo, dice el Señor, el yo soy, el presente, no el que fui ni el que seré, el yo soy. Dice, pero yo os digo que el que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Ahora, ¿en dónde está ese enojo? Ese enojo está en el corazón. Oísteis que fue dicho, tiempo pasado, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, tiempo presente, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué el Señor les dice esto? Porque había gente que posiblemente no hacía el adulterio físico, pero cuando veían una mujer más o menos agraciada, se le iban las babas y deseaba tenerla, y eso estaba en su corazón, había codicia. Entonces el Señor pone el dedo en la llaga y dice, el solo codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Los apóstoles le dijeron, uy, no, maestro, si esa es la condición del hombre para con su mujer, no conviene casarse. Claro que ya está hablando del divorcio, ¿no? Oísteis que fue dicho, tiempo pasado, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, tiempo presente, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Vamos a explicarlo. Si una mujer había tenido relaciones antes de casarse con alguien, ella debería de confesarle a esa persona que había tenido un desliz al hombre con el que se quería casar. Si ella no le confesaba y él en el hecho nupcial se daba cuenta que ella no era virgen, tenía todo el derecho de repudiarla. Pero si ella le confesaba que había tenido un desliz y a pesar de ello el hombre decidía casarse con ella, después ya no la podía repudiar. ¿Sí? Él se aguantó el riendazo, ya lo tenía que asumir. Entonces, en otras palabras, la mujer debería de llegar virgen al lecho nupcial. Pero entonces, apegados a esta ley, por la dureza del corazón, el hombre aprovechó para repudiar a sus mujeres y conseguirse otra más bonita o otra más joven. ¿Sí? Entonces el Señor por eso les dio ese causal, únicamente por fornicación. Ahí fue cuando los apóstoles le dijeron, uy, si esa es la condición del hombre para con su mujer, no conviene casarse. Entonces el Señor le dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿Sí? No todos son capaces, sino aquellos a quienes es dado. Oísteis que fue dicho, tiempo pasado, no perjurarás si no cumplieras al Señor tus juramentos. ¿Qué es perjurar?
es jurar en falso. Cuando usted le jura a una persona, le jura a una mujer, le jura a una autoridad, usted le está jurando a Dios. No es a esa persona, es a Dios que le está haciendo el juramento. Y dice que no juréis de ninguna manera, ni por el Señor, ni por el cielo, ni la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Que sea tu hablar sí, sí, o sea tu hablar no, no. ¿Sí? Oíste que fue dicho, tiempo pasado, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, hoy, presente, no resistas al que es malo, al que te quiere poner el pleito, al que te quiere quitar la capa o en otros términos robar. Entrégale la capa, entrégale la túnica. No te vayas a hacer matar o no vayas a tener que llegar al término de tener que matar al ladrón por algo que no vale la pena. No resistáis al que es malo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿En dónde está el aborrecimiento? Está en el corazón. Mira lo que dice el Señor, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? Ahora el Señor coloca una camisa de fuerza. Mire la camisa de fuerza. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ah, que yo soy un hijo de Dios. Demuéstralo. Demuéstralo. Que se vean los frutos. No de dientes para afuera. Demuéstrelo. Ve la responsabilidad de ser un hijo de Dios. Cumplir esos mandamientos. Que amáis a los que os aman, que os saludáis a los que os saludan. ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? ¿No hacen así los incrédulos? Y a veces hasta mucho más. Entonces mire la demanda del Señor. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor honra a tres personas como perfectas. En Ezequiel 14:14. A Noé, a Job y a Daniel. A esos los nombró como perfectos. Entonces nos dice el Señor en Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los enseñen, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuáles de los mandamientos? Cualquiera. Con uno solo que quebrante, ya será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y quebrantar un mandamiento pequeño es ser una persona insensata. Dice el Señor, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pregunto, ¿cómo eran los escribas y fariseos? Eran imperfectos. Y el Señor nos demanda a ser perfectos, porque ellos estaban bajo los sacrificios de machos cabríos. Pero el Señor nos demanda que estemos bajo la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, para ser perfectos. ¿Sí? Había un joven rico que dijo, maestro, ¿qué haré para tener vida eterna? El Señor le dijo, guarda los mandamientos. El Señor ya sabía lo que había en el corazón de ese joven. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y el Señor le dijo,
Unos cuantos, dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo, una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Toma tu cruz y ven y sígueme. Mateo 19:20. La ley era la sombra de los bienes venideros. Esos bienes venideros era la palabra de justicia, eso que estaba enseñando el Señor. Ese eran los bienes venideros. Nunca la ley pudo perfeccionar a los que se le acercaban. Dice la palabra Hebreos 10:9. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Se han preguntado qué era lo primero? La ley. ¿Y qué era lo que iba a establecer de último? La palabra de justicia. Dice la palabra, queda pues abrogado el mandamiento anterior, a causa de su debilidad en eficacia. Nada pues perfeccionó la ley. Hebreos 7, 18, 19. Léalo. Los invito, Hebreos 7, 18, 19. Después de que el Señor predicó sobre todos esos mandamientos pequeños, de esa palabra de justicia, es cuando viene y les dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Las que acabó de decir sobre los mandamientos pequeños. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora la pregunta es, ¿cuál casa? Dice la palabra en Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora ese templo tiene que ser edificado en Cristo la roca. ¿Cómo? Cumpliendo todo lo que el Señor nos manda. Porque Él dijo, le compararé al hombre prudente, al que le oyere esas palabras. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora, hay muchos fundamentos. Hay muchas doctrinas y cada una de ellas tiene su fundamento. Unos dicen que la roca para ellos es Buda, otro que Mahoma, otros que Gandhi, otro que Dalai Lama. Todos esos fundamentos no sirven, son arena. Esa edificación se va a caer. Intentar levantar la casa sobre eso sería necedad. Y el Maestro, el Señor Jesucristo, nos da un consejo. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Cuáles son ellos? Los de la ley. Léalo, Mateo 6:8. ¿Cómo son? Necios, insensatos, hipócritas, que les gusta tramar a la gente, que les gusta aparentar con largas oraciones, pero nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mateo 6:8. Que inculca una oración fariseica, de esas oraciones largas que primero se duerme el que los está escuchando, afán y ansiedad. Y la palabra dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Qué hacen ellos? Atan cargas pesadas que ellos no quieren mover ni con un dedo. Gente que cierra el reino de los cielos, que no entran ni dejan que entren el que quiere entrar, que a sus discípulos los convierten en 2 veces más hijos del diablo, que dicen de que se hagan obras, pero ellos no las hacen, que lo que hacen es para exhibirse en las plazas,
Los que juran en Mateo 23 están estas características que no debemos de imitar. No os hagáis semejantes a ellos. Tenemos un caso. Vino una vez de noche Nicodemo, siendo un maestro de Israel, y él no sabía lo que era el nuevo nacimiento. Como los maestros de hoy, que dicen que nacer de nuevo es bautizarse. Eso es justificación. Una mujer en una relación con su esposo puede quedar embarazada. Eso es la justificación. Sí, está embarazada, está justificado ese embarazo. Pero ese espermatozoide aún no se ha desarrollado. Primero se debe convertir en feto y después alcanzar el desarrollo en un bebé. Pero todavía no ha nacido. Todavía está dentro del vientre de la madre. Cuando el bebé nace, se rompe fuente, después sale agua y sangre, y después nace el bebé. ¿Sí? Vimos justificación, santificación y el bebé, digamos el Espíritu Santo, nació. ¿Sí? Sí nació. ¿Pero qué? ¿Cómo nació? El médico es el que da el certificado, ¿nació vivo o nació muerto? ¿Sí? Mire usted que cuando nace le dan una palmada y entonces el niño llora, y cuando él expande sus pulmones es cuando entra el espíritu de vida y entonces el bebé ya empieza a respirar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Es volverlo a hacer. Ya nació una vez, ya hay que volverlo a hacer, pero espiritualmente, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bien, escuchemos el testimonio del Espíritu Santo. Dice la palabra: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, no mediante el bautizo solamente, sino mediante agua y sangre. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahora sí comprendemos en Mateo 28, 19, que cuando Él los manda a predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los mandó a predicar en el nombre de Jesucristo, porque estos tres son uno. Usted sabe el nombre de uno, y ese uno es Jesucristo. Ahora nadie se llama Padre, nadie se llama Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Primera de Juan 5, del 6 al 8. No os hagáis semejantes a ellos. Ellos dicen que una oración de fe, la persona ya nace de nuevo. ¿Sí? Otros dicen que con el bautizarse ya nacieron de nuevo, porque su nombre fue escrito en el libro de la vida de alguna iglesia. Esos nombres no se escriben por bautizarse ni por hacer una oración de fe. Dice la palabra en Apocalipsis 13:8: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo? Desde el principio del mundo. Entonces, esos nombres no se escribieron en el momento en que lo registraron en un libro, en una iglesia, no. Mire, Efesios 1, del 3 al 4, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si nacer de nuevo fuera tan fácil, todos se salvarían corriendo a bautizarse. Piénselo, piénselo. Recuerde. No os hagáis semejantes a ellos.
El hermano Pablo fue doctrinado en el seminario bíblico de Gamaliel, en la ley. Todos no tenían el privilegio de pertenecer a ese seminario. Era muy costoso. Pero cuando Pablo conoció la verdad, cuando Pablo conoció la palabra de justicia, dice Pablo en Filipenses 3, 7, 8 y 9. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Entonces, encontramos aquí dos justicias, la justicia de la ley y la palabra de justicia. La justicia que decía, oísteis que fue dicho, y la justicia que dice, yo os digo. Entonces vuelve y repite el Señor, no os hagáis semejantes a ellos. Mira lo que pasó con ellos. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces el Señor les declara, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes conoció? Porque a los que antes conoció también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Hechos a la imagen de quién? ¿De un instituto bíblico? ¿De algún teólogo? ¿De algún seminario? Hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que el Señor Jesucristo es el primer hijo y los demás hijos somos los que seguimos. Primero Él. Y dice la palabra, a los que predestinó a estos llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. ¿Ven ustedes la omnisciencia de Dios? Al que Él llamó es porque Él previamente lo había conocido. Escuche cómo llama a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el llamado. Después viene cuando le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y reyes y los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, lo llamó, lo justificó y fue glorificado Pablo. Glorificado, está en las Escrituras como uno de los más grandes discípulos. Pablo no fue hecho a la imagen de Roma, él fue hecho a la imagen de Cristo. Ahora deseo que consideremos los elementos que intervienen en Mateo 7, 24 al 27. El Señor nos presenta dos hombres, uno que es oidor y hacedor y el otro que no obedece. El primero obedece la palabra de justicia o los mandamientos pequeños. Ese es el hombre prudente. Pero el segundo, que es el desobediente, porque según él
tiene a Moisés como profeta, entonces no acepta lo que viene a decir Jesucristo. Ese es el insensato. Un pecado imperdonable es conocer la verdad y negarse a caminar en ella. Entonces, tenemos los cimientos de Cristo la roca y tenemos los cimientos de arena. ¿Sí? Entonces, vino la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon sobre aquella casa y no cayó. Pero en la otra casa vinieron los truenos, relámpagos, vientos fuertes, lluvias, y golpearon con ímpetu, con fuerza, y la casa cayó y fue grande la ruina. Una tormenta es una perturbación violenta de la atmósfera. La tempestad sobre una casa, el Señor está haciendo referencia al ser humano. La roca es Cristo, como dice 1 Corintios 3:10, y la arena cualquier otra cosa diferente de Cristo como base. En la Florida vivía un cristiano muy reconocido, o sea que todo el mundo sabía que era cristiano. No como otros que se saben que son cristianos cuando llegan a la iglesia, porque les da hasta pena cargar la Biblia. Les da pena decir amén. Le da pena decir Dios le bendiga. ¿Sí? Este era un hombre muy reconocido. Bien, un día él escuchó de que se aproximaba una tormenta. Entonces, cuando él se fue para su casa para poner todo en orden, para refugiarse, pasó por donde un vecino, un avicultor. Y entonces él le dijo a ese vecino, ven, llama a tu familia y ven al refugio, porque se aproxima una tormenta. Y entonces el tipo le dijo, yo estoy muy ocupado para prestar atención a esas tonterías. Siempre se ha hablado de que esa tormenta viene y nunca ha pasado. Y entonces el cristiano le dijo, bueno, sí, eso ha sucedido, pero ¿qué si hoy sí se viene esa tormenta? ¿No nos acaba a todos? Vete, yo no tengo tiempo para perder en tonterías. Hombre, si no lo quieres hacer, permite al menos que tu familia venga, hombre. No, mi familia no va a ir, ellos solo me van a escuchar a mí porque yo soy el que mando en esta casa. Entonces, ya sin más argumentos, el cristiano tuvo que irse para su casa, se metió en su refugio. Cuando menos pensó, apareció la tormenta. ¿Sí? La tormenta estaba ahí encima y vino y arrasó con todo lo que tenía el avicultor. Su cuerpo nunca fue hallado. Su mujer se subió con los muchachos al techo intentando salvarse. Pero las culebras también treparon ahí. Y ella intentó matar esas culebras y esas culebras los picaron a todos y todos murieron. ¿Por qué? Por no prestar atención a los avisos. Leamos lo que dice Marcos 17:26. Lucas 17:26. Dice que la gente dice así, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, plantaban, vendían, edificaban. Hoy estamos en una condición peor que esa. Estamos peores que los días de Noé y los días de Lot. Dice la palabra, ay, 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 ¿cómo será para estos evangelistas estilo Hollywood?
los cuales temen llamar al pecado por su nombre. Necesitamos más de aquellos predicadores antiguos de la sierra que tenían el Espíritu Santo y no temían predicar el Evangelio sin guantes. No como los de hoy, que cubren el Evangelio con un guante, pero más bien unos que prediquen la venida del Señor Jesús, juicio para los malos y el cielo para los buenos. La gente de hoy parece estar muy cómodos en el pecado, con que tengan un carro nuevo, con que podamos comer 3 veces al día o poder dormir en una cama limpia. Todo eso es maravilloso y estaría muy en orden. Pero nos olvidamos de que Dios, cuando nos viene la prosperidad, nos olvidamos de Dios cuando nos viene la prosperidad de esa manera. Nosotros, los predicadores y todos los cristianos, hemos tomado tanto interés en el programa de levantar nuestra iglesia y quizás teniendo un local mejor y quizás más grande o andando buscando las mejores bancas. Las mejores bancas. Ustedes saben lo que digo. Y en hacer esas cosas hemos dejado a un lado las cosas principales. El juicio, la justicia, el poder del Espíritu Santo, la resurrección y el juicio eterno. Estamos llegando a un estado de anemia. Lo que necesitamos es una transfusión de sangre. Estamos volviéndonos pálidos por cuanto nuestra salud espiritual nos está fallando. Ya no tenemos el celo de salir a buscar las almas para amonestar a la gente. Ya no tenemos interés de hablarle al vecino, a los amigos, al lechero, al joven que nos vende la prensa, a quien quiera que sea. Pero la cosa es traer a alguien al Señor Jesús. Es que estamos tan pálidos, rechazando caminar en la luz, la cual es nuestro privilegio. Entiendo por medio de la Biblia que llegará el tiempo cuando aquellos que están morando en esta maravillosa luz dicen que las aves de los cielos se alimentarán de su carne y que las enfermedades vienen, los cuales los médicos no podrán contrarrestar, porque son las plagas de Dios. Ustedes están viendo cómo no se pueden contrarrestar esas plagas. Estamos en una condición similar a la de Job y a la de Noé. La humanidad está en cuidados intensivos, preciosos hermanos. La humanidad está en la UCI, en cuidados intensivos. El COVID, las plagas de Dios están aquí. No se pueden contrarrestar. La ciencia no podrá. Ustedes ven cómo el COVID muta y se transforma en algo más peligroso, en algo más difícil. Pero la gente no tiene temor de Dios. Ni siquiera consideran la posibilidad de arrepentirse. Ustedes ven cuando llegan esas tempestades que quita techos, que derrumba casas, y la gente se asusta y creen que llegó la hora final. Pero pasa la tempestad y quedan vivos, no se arrepienten, vuelven a lo mismo. Ojo con los avisos. El Señor Jesucristo es el único refugio que hay. El Señor Jesucristo los bendiga. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite, Señor, que esto caiga en buena tierra. Que no caiga sobre espinos, Señor, porque la ahogarán. Que no caiga sobre pedregales donde no hay raíz, Señor, y se secarán, o que no caigan a la vera del camino donde los pájaros, Señor, los pájaros de Apocalipsis, aves carroñeras, se comerán la palabra sembrada. Permite que caiga en buena tierra, Señor, y que este mensaje haya cumplido el propósito por el cual fue enviado. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Amén y amén.